Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Causas de la mala circulación. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de las causas que se han descubierto que dan origen a la mala circulación. Observen que las personas, según se van envejeciendo, empiezan a padecer de mala circulación. Y eso trae otros problemas porque puede traer también coágulos en la sangre, ataques al corazón y todo ese tipo de cosas. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, la salud del cuerpo depende totalmente de que haya buena circulación, porque el cuerpo, para poder sobrevivir, necesita oxígeno, necesita nutrientes y necesita también, a través de la circulación, extraer todos los tóxicos, todos los desechos, todo lo que sobra de la digestión y demás, ¿no? Así que la circulación pues tiene que circular, O sea, cuando hay circulación, verdaderamente buena circulación, pues va a haber salud. Cuando empiezan a haber problemas de mala circulación, van a haber problemas de estancamiento, de emposamiento, de coagulación de sangre, de todo ese tipo de cosas que entonces empiezan a traer los problemas de salud. Un tejido saludable es un tejido que le está llegando mucho oxígeno. Un tejido saludable es un tejido que, además de que recibe oxígeno, puede tirar en la circulación de vuelta todo lo que le sobra de los compuestos, de lo que no se utilizó en el metabolismo, ¿no? Así que de la misma forma que hay que traer los nutrientes, también hay que poder sacar los desechos de lo que no se utilizó de esos nutrientes, ¿no? Entonces, las personas, según van entrando en edad, pues van empezando a tener problemas de mala circulación. La ciencia moderna no tiene soluciones a la mala circulación, no las hay, ¿me sigue? De hecho, lo que se ha visto es que cuando una persona tiene mala circulación, empiezan a hacerle exámenes de laboratorio, encuentran que la sangre se está coagulando. Se está coagulando demasiado rápido. La sangre, pues tiene la tendencia que si esta célula está aquí y esta está aquí, tiene la tendencia como a pegarse, como ponerse pegajosas unas con las otras, y eso crea un coágulo, ¿no? Claro, cuando la sangre se forma en forma de coágulo, se pone muy gruesa y no pasa por esos conductos finitos que son las arterias, los capilares y demás, ¿no? Y eso es lo que crea lo que llaman un coágulo, ¿ok? La solución de la medicina es usar medicamentos como decir la warfarina, ¿no? La warfarina es un medicamento que se lo dan a muchas personas para evitar que la sangre se coagule. Lo que hace la warfarina es que bloquea la vitamina K, que es la vitamina que permite que haya coagulación. Ahora, ¿cómo resolvemos un problema de circulación? Pues primero tendría uno que saber qué lo está causando. Lo que he visto en la práctica, trabajando con miles y miles de personas con sobrepeso, con obesidad, con diabetes y demás, personas que han ido al sistema Natural Slim en distintos países, que han adelgazado con nosotros, que usaban muchos medicamentos, que ya no usan medicamentos o que prácticamente no usan medicamentos, es que tiene muchísimo que ver con dos temas. Un tema es que cuando el sistema nervioso es predominantemente excitado, y para usted saber si el suyo es pasivo o excitado, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV. Si usted contesta que sí a cualquiera de las 5 preguntas que hay ahí, usted tiene un sistema nervioso excitado. Sistema nervioso excitado es lo que los médicos llaman sistema simpático, que quiere decir que es esa parte del sistema nervioso que contrae. Cuando contrae las arterias, las pone muy pequeñas y ahora la sangre tiene dificultad para pasar por ahí porque las contrae, ¿no? Causa contracción. Pues las recomendaciones básicas cuando hay problemas de circulación es que la persona tiene que empezar a suplementar con magnesio, con potasio, con jugos de vegetales o jugos verdes. Todo esto ayuda, magnesio, potasio, jugos de vegetales, lo que hace es que relajan la vasculatura, o sea, las arterias y demás, y permiten que se abran los conductos, ¿no? Pero ¿qué pasa?
que lo que se básicamente ha descubierto más que nada es que lo que está pasando con una persona que empieza a tener problemas de mala circulación es que su cuerpo está lleno de tóxicos. Esos tóxicos están alojados fuera de las células. Las células, cada una tiene su propia vida, ¿no? Y están flotando en un espacio que se llama el tejido extracelular. Ese tejido extracelular es como el mar donde existen estas células flotando, ¿no? ¿Qué pasa? Los tóxicos, principalmente donde se acumulan mercurio, plomo, aluminio, pesticidas, todo eso donde se acumula es en el tejido extracelular, o sea, fuera de la célula. Pero ¿qué pasa? Que cuando eso se pone ahí muy tóxico, la comunicación entre célula y célula se obstaculiza y el oxígeno no pasa bien. Como no pasa bien, pues todo eso que se llena de tóxico hace que el hígado trata de desintoxicar. Pero el hígado, para poder desintoxicar, necesita activar el sistema P450. El P450 es una parte del hígado que es la que toma un pesticida, un químico, un metal pesado, como el mercurio y demás, y lo desactiva. Pero para poderlo desactivar, necesita, más que nada, para poder desactivar cualquier tóxico, necesita azufre. El mineral azufre, que es uno de los minerales principales en el cuerpo, está escaso en la dieta. Y es el único que el cuerpo utiliza realmente para con eso producir una sustancia que se llama glutatión. Glutatión es una sustancia que se produce en el hígado y que es la que desintoxica para que entonces vuelva a haber una buena circulación, que permita que haya una circulación. La forma de usted desintoxicar el cuerpo es, usted empieza a usar magnesio, potasio, jugos de vegetales para que se abra la vasculatura y haya fluido de sangre y no haya tanto coágulo. Pero lo otro que tiene que hacer es que tiene que aumentar mucho el consumo de azufre, de alimentos con azufre. ¿Cuáles son los alimentos que tienen azufre? Los huevos, el pescado, el aguacate, los arándanos, el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo, las zanahorias, el queso, el coco y el aceite de coco, el ajo, la cebolla y espárrago. Los que más azufre tienen por volumen son huevos y pescado, y ajo y cebolla, ¿no? O sea, que si usted quiere desintoxicar el cuerpo, empiece a consumir un par de huevos al día. Despreocúpese de eso, que el médico le diga que eso le sube el colesterol, que es falso. Vea los episodios de Metabolismo TV o el libro El Poder del Metabolismo, donde lo estoy explicando. El huevo es súper beneficioso, es una fuente principal de azufre. El azufre lo usa el cuerpo para producir el glutatión. Cuando produce el glutatión, desactiva todos los tóxicos que hay, los vuelve solubles en agua y usted los puede orinar para afuera. Así que básicamente la única forma de desintoxicar el hígado es darle suficiente azufre, y estas son las fuentes principales de azufre. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.